Hace 15 días, para comenzar con este warm-up que normalmente hacemos, este calentamiento antes de ir al pasaje y tener un poquito de contexto, estuvimos hablando de la alimentación de los 5,000. Este milagro también increíble y espectacular que también se aborda en las películas. No hay película de Jesús sin que salga este milagro, ¿cierto? Así como no hay película de Moisés en la que no se abra el mar, ¿cierto? Eso es fijo. Que tenemos película en la que seguramente se narran los hechos de la alimentación de los 5,000. Y aprendíamos varias cosas interesantes. Lo primero es esto que habla de que Jesús sintió compasión por las personas. Estuvimos analizando esto de la compasión de Jesús. Este es splagnixomai, ¿sí? Una palabra rara, pero que tiene que ver con sentir dolor profundo, pero un dolor desde las entrañas. De hecho, la enseñanza desde las vísceras. En el contexto judío, para ellos, todo este tema de emoción, de sentimiento, de dolor, venía desde las vísceras. Lo que para nosotros hoy en día, estos sentimientos están relacionados es con el corazoncito. Entonces, no diríamos hoy te amo con todo mi corazón, sino... Ok. De hecho, la enseñanza de hace 15 días se llamó no sigas tu corazón, sigue tus vísceras. Y bueno, hablábamos de esta palabra del splagnixomai, pero concluíamos y viendo todo el contexto y todo lo que viene narrando y hablando, de lo que nos ha hablado Mateo, veíamos que esta compasión de Jesús no necesariamente, como lo solemos ver de una vez, era por los enfermos, porque la persona estaba enferma, ¿sí? Sino que era algo más profundo. Y hemos visto desde el capítulo 11, estamos viendo cómo hay personas que siguen a Jesús, hay multitudes que siguen a Jesús, pero por alguna razón el evangelio, el mensaje del evangelio no está llegando como debiera a las personas. O sea, en sí, muchos no aceptan aún a Jesús, a Cristo, a Jesús como el Mesías, como el Señor, ¿sí? Y muchos de alguna forma sí se siguen acercando a Él, buscando un milagro, por la fama de Jesús, estar cerca de Jesús. Entonces poníamos este fundamento, y es que esta compasión que Jesús sentía no solamente era por la enfermedad que tenían las personas, la condición caída y lamentable, sino por lo que Jesús quería darles y que ellos aún no están en la capacidad de recibir. ¿Y eso qué es? Pues el mensaje del evangelio. Algo más allá de lo que podríamos experimentar en este mundo pasajero y temporal. Me estoy haciendo entender. Esa compasión del Señor de lo que les quiero dar es más grande. Y hablamos un poquito de eso. A veces le pedimos cosas a Dios y queremos cosas de Él, y Él seguramente nos quiere dar algo mejor, ¿vale? ¿Cómo nos alineamos con Él? Esa compasión de Jesús. Miren que hablamos un poquito de los discípulos y veíamos algunos de los pasajes que están en los otros evangelios en los que narran también esta historia. Veíamos a Marcos, y Marcos hablaba un poco de que este evento sucede cuando después de los discípulos ir y echar fuera demonios y hacer milagros y todo esto, vienen a dar parte a Jesús. Y Marcos es muy claro, usted lo puede buscar en el capítulo 6, y dice que por ir y venir no habían podido comer. Entonces Jesús les dice, vamos a un lugar apartado para que podamos comer. O sea que llevaban provisiones ellos, ¿sí? Y recordamos que cuando ellos van a Jesús a decirle que despida a la multitud, ¿es para qué? Para que busquen dónde comer, dónde comprar comida, ¿sí? Entonces analizábamos esta actitud de los discípulos de que venían de echar fuera demonios, venían de hacer milagros, ¿sí? Pero ojo, porque había una necesidad prioritaria en ese momento de las personas. Jesús tanto que les dice, pues no los despidan, vayan y denle de comer. Entonces esta actitud de los discípulos, cómo a veces es tremendo y cómo contrastan estas cosas de ir y echar fuera demonios, ir y hacer milagros, pero ojo, porque eso es espectacular, ¿no? Ese espectáculo es súper chévere, ¿sí? Pero ojo, porque al final lo que prima, lo que siempre va a primar para el Señor, para Jesús, es la necesidad de las personas. Jesús le dice a ellos, pues denles de comer. Y Juan, narrando también estos hechos, nos dice de dónde salieron los 5 panes y 2 peces. Dice que un muchacho que pasaba por ahí. O sea, concluíamos esto. Seguramente los discípulos tenían provisiones, porque lo que fueron a hacer era a alimentarse, a descansar y a comer. Llevaban sus provisiones. Y lo que terminan trayendo a Jesús para repartir no era lo que ellos llevaban, sino lo que traía otro chico.
Entonces, ojo, a veces cómo es importante nosotros disponer nuestro corazón para esto, para las necesidades de las personas. Es importante. Y todo a raíz de la compasión, del esplagnixomai del que nos habla Jesús, sintiendo compasión por las personas. Eso me pareció súper interesante, esos 3 puntos. Ahora, obviamente lo que normalmente hemos escuchado de este pasaje es esto poco que traemos delante de Dios, delante de nuestro Señor, cómo Él puede hacer grandes cosas con eso, ¿no? Esos 5 panes, esos 2 peces, alimentación para muchos. Cómo nosotros disponer nuestra vida y nuestro corazón delante de Él para que lo poco que somos, Él, con lo poco que tenemos y lo poco que somos, Él puede hacer cosas maravillosas a pesar de nosotros, ¿sí? A través de nosotros, con nosotros, en nosotros, a través de nosotros, pero realmente a pesar de nosotros, ¿vale? Eso para tener un poco de contexto de lo que ha venido sucediendo, porque hoy vamos a tocar varias cositas de las que nos habló ese texto hace 15 días. Y bueno, por supuesto el día de hoy, capítulo 14, verso 22. Me acompaña, ya lo tiene ahí listo, su Biblia, su aplicación. Vamos a ir allá. Yo le invito a que me acompañe. Vamos a ir verso a verso por este pasaje. Estoy seguro que vamos a observar, juntos observando, vamos a descubrir cosas maravillosas y cosas que Dios va a hablar a nuestra vida y a nuestro corazón el día de hoy. Verso 22, ¿lo tenemos todos? ¿Listo? Vamos ahí. Leemos el pasaje. Vamos a leerlo todo, no son tantos versos. Leámoslo todo, oramos y nos echamos un clavado, dice el pastor Héctor, en el pasaje del día de hoy. Dice así: Jesús anda sobre el mar. Verso 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces, verso 33, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Verso 34, y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejasen tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Oremos. Mi buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias por tu hermosa palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos regalas de abrir las Escrituras el día de hoy sin ningún problema, contratiempo, oposición, persecución. Gracias por este privilegio maravilloso que nos regalas, Señor. Ahora permítenos ver en ella las maravillas de tu ley y contemplando tu gloria, Señor, como en un espejo, sigamos siendo transformados conforme a tu imagen, como por tu Espíritu. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Conocemos este pasaje famosísimo, ¿cierto? ¿O no? Súper. Listo. Entonces, vamos a ir verso a verso. El verso 22, y siempre me encantan los conectores que hace Mateo, ¿no? Han sido claves cuando estamos estudiando pasajes así como este. Dice, ¿cómo comienza el verso 22? Dice, enseguida. O sea, de inmediato, de una. Y me encanta, Mateo siempre se encarga de poner estos contrastes. Y ahorita lo vamos a ver, multitud y Jesús solo. Y es interesante, dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Y aquí hay varias cosas
que me encantan, me parecen brutales y tremendas. La primera es que los hace entrar a ellos en la barca y hasta este punto, si recordamos, había sido Jesús el que había entrado primero a la barca. Se lo podemos ver en Mateo capítulo 8, verso 23, o en el capítulo 13, verso 2. Vimos a Jesús entrando a la barca y luego sus discípulos le seguían. ¿Sí? ¿Se recuerdan cuando hablamos de eso? Y ya ahora aquí son ellos los que entran a la barca. De hecho, Jesús no entra a la barca en esta ocasión. Y ahí que estamos viendo, pues algo que también Mateo ha venido hablándonos todo el tiempo, el tema del discipulado. ¿Sí? ¿Recuerdan este principio del discipulado? Yo lo hago, tú me ves. Yo lo hago, tú me ayudas. Tú lo haces, yo te ayudo. Tú lo haces y ahora alguien más te ve. Y arranca el ciclo nuevamente. Eso es lo que estamos observando en este momento aquí, en este verso, que inmediatamente Jesús ahora envía a los discípulos. Hasta este momento siempre había entrado primero Jesús a la barca. Ahora los discípulos se enfrentan solitos al mar y van a ir ellos sin Jesús en la barca por el momento. Ahora, otra cosa interesante. Dice que enseguida, wow, ese enseguida, mira, haciendo la tarea, ese enseguida me encanta, inmediatamente, sin demora, rapidito. Y cuando dice que los hizo entrar, también es como en una actitud de que los forza a entrar a la barca y a que vayan rápido hacia el otro lado. Y eso me parece brutal. Jesús no quería que sus discípulos se empaparan de la emoción momentánea de la multitud. ¿Recuerdan lo que acaba de pasar? Recordamos lo que acaba de pasar, este milagro tremendo de la multiplicación de los panes y los peces, ¿sí? Y no nos quedamos ahí. O sea, Jesús, imagínense hoy en día, viene el milagro brutal, ponen las cámaras para que se vea el milagro, ¿sí? Y hacer todo el espectáculo alrededor del milagro. Eso me parece brutal, que Jesús no iba detrás de eso, del show, la espectacularidad religiosa y todo ese tipo de cosas que hemos conversado en muchas ocasiones aquí en Semilla, sino simplemente la necesidad de las personas. Avanzamos, seguimos adelante. Y seguramente si no pasa eso, sí hubiera podido pasar de que los discípulos hubieran quedado marcados con el tema de la multitud, ¿sí? Venga, hagámonos unas selfies, unas fotos, subámoslas a las redes, trae la cámara para que mientras se ve el milagro y todas este tipo de cosas que hoy son comunes y suceden mucho, pero vemos que Jesús no es la actitud de Jesús, con la multitud y todo esto, el show, el espectáculo, y de ahí vamos al nombre del bosquejo que tenía por el día de hoy, del espectáculo, el show, al encuentro real con Dios, ¿sí? Del espectáculo al encuentro real. Y es tremendo, porque Jesús, este discipulado es maravilloso. Vemos a Jesús que va a dar una lección tremenda a los discípulos. Después del milagro, no nos quedamos con el tema del milagro, de la multitud, del show y la fama, sino que ahora vamos a ir con el viento en contra, pero en medio de todo eso vamos a ver al Señor. Y no lo vamos a ver de la misma forma como lo venimos viendo, sino de una forma aún más profunda, y ya vamos a ir allá. ¿Me siguen hasta ahí? Miren, me encanta que también dice, manda a los discípulos, entre tanto que él ¿qué? Despide, antes de ir a orar, entre tanto que él despide a la multitud, ¿sí? Enseguida, rápido, mete a los discípulos en la barca, los envía. Ahora los envía solitos, antes él siempre había entrado primero, ¿sí? Esta actitud de no quedarnos aquí con el tema del show y el espectáculo, hay mucho más por hacer, seguimos avanzando. Y mientras tanto él despide a la multitud, ¿sí? Después del espectáculo, de todo lo que sucedió con el milagro, Jesús ahora se queda y despide a la multitud. Recuerdo a un pastor amigo que marcó mucho mi corazón, en este caso de forma muy bonita y positiva, que terminaba el servicio y terminando el servicio, bueno, pasaba alguien a orar para despedir y él de una vez iba caminando y se hacía en la parte de atrás para despedir a la multitud, ¿sí? Trataba de que cada persona que había ido no se fuera sin saludarlo, sin estar con él, sin una charla con él. Eso me parecía brutal, eso marcó mucho mi vida y mi corazón, porque en muchas ocasiones eso no es lo que vemos y lo que encontramos, y mucho menos después de un show, ¿sí? Después de un show, normalmente la persona es
se va solita, se esconde o cualquier otro tipo de cosas. Aquí es el mismo Señor que después de que todos vieron el milagro y la cosa tan increíble que hizo, se quedó y despidió a la multitud. Me parece brutal la actitud del Señor. ¿No les parece brutal la actitud del Señor? Maravilloso, maravilloso. Hoy en día vemos que no es tan así, ¿no? Hoy en día vemos más bien que las personas tratan es de verse como inalcanzables, como intocables, salir rapidito, que no nos vean, escondernos. Y el Señor no tenía problema con estar en medio de la multitud. Creo que hay una enseñanza ahí brutal para todos nosotros el día de hoy. Al final esto se trata es de personas, ¿sí? Y tenemos que estar con las personas, en medio de las personas, con las personas, entender sus necesidades, identificarnos con sus necesidades y mirar cómo podemos de alguna forma no solo orar, hay que orar, claro que sí, no estoy diciendo que no, pero también movernos a la acción, porque el esplagnixomai del que veníamos hablando es eso, es un amor, un dolor profundo, pero que me lleva a la acción, ¿sí? Y no es solo empatía, que siento su dolor y me identifico, no es solo lástima, que, pobrecito, sino es un dolor, la compasión es un dolor profundo, pero que me mueve a la acción, y de eso se trata esto de personas, ¿vale? Ahora, avanzamos, verso 23, dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. El Señor, otra vez Mateo con este contraste, multitud, y ahora Jesús solo. En muchas ocasiones vamos a ver a Jesús, que cuando está también la multitud, despide a la multitud, y Él busca estar solo, va a un lugar a estar solo, o con sus discípulos. En este caso, sube al monte a orar solo, y Jesús nos enseña, nos muestra que ante eventos a veces difíciles y críticos, Él oraba. Por ejemplo, antes de elegir a los 12, en Lucas capítulo 6, verso 12, oró. Antes de su pasión en Getsemaní, aquí en Mateo lo vamos a ver cuando lleguemos allá, capítulo 26, verso 36, Jesús ora. Y aquí definitivamente va a acontecer algo interesante. No es solamente el milagro de venir caminando sobre el mar, hay algo más profundo y lo vamos a descubrir juntos el día de hoy. Esto tiene que ver con que Jesús va a revelar quién es Él, su divinidad, su deidad a los discípulos en medio de la tormenta caminando sobre el mar, ¿vale? Y ya lo vamos a ir allá. Ahora, muchos hablan un poco de la naturaleza probable de la oración de Jesús en este momento, ¿sí? Muchos comentan que era reforzar la voluntad del Padre en su misión, o interceder por los discípulos, o rechazar, ojo, miren, rechazar el ofrecimiento mesiánico de la multitud. Porque en este pasaje anterior de la multiplicación de los panes y los peces, siempre tengo que pensar bien cuando voy a decir panes y peces. Juan relata esto en el capítulo 6, y Juan al final, en el verso 15, está diciendo que Jesús se va porque la gente también quería llegar y nombrarlo rey de una vez. Eso es brutal y también es muy interesante, ¿vale? Entonces vemos que esa podría ser también la naturaleza de la oración de Jesús en ese momento, rechazar el ofrecimiento mesiánico de la multitud, porque aún no era el momento, ¿vale? Interesante, vemos a Jesús que ante momentos complejos, decisiones importantes, oraba. Y bueno, la aplicación para nosotros el día de hoy precisamente es eso, ante circunstancias difíciles, momentos complejos, pues ¿qué debemos hacer? Ir a solas y buscar la dirección de Dios en oración, ¿vale? Súper interesante. Verso 24, acompáñame. Vamos llegando al clímax, a donde quiero ir el día de hoy. Verso 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Jesús los envía y el viento era contrario. Miren, el mar en la Biblia es un símbolo, bueno, de alguna forma de caos, pero un caos que solo Dios puede manejar, un caos que solo Dios puede controlar. Así que vamos al Salmo 89, por favor. Salmo 89, verso 9. Acompáñeme. Dice así: tú tienes dominio sobre la braveza del mar.
Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Entonces el mar como este símbolo de braveza, de turbulencia, ¿cierto? Pero que a pesar de eso, Dios tiene poder sobre el mar. Entonces es interesante que precisamente los discípulos van a ir con el viento en contra. O sea, Jesús está entrenando a sus discípulos no para evitar las tormentas, sino para enfrentarlas con su presencia. Y hubo un momento en que estudiamos eso, Fesa le enseñó sobre eso, tormentas, materia obligatoria. Así es una materia obligatoria para nosotros. El tema es si las afrontamos solos o con fe, entendiendo de que Dios tiene el control de las cosas y Dios está ahí para nosotros. Siempre Dios es bueno, Dios es fiel. ¿Me siguen hasta ahí? Acompáñame al verso 25, por favor. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La cuarta vigilia. Bueno, la cuarta vigilia, alrededor de las 3 de la mañana, de 3 a 5 de la mañana, en el momento más oscuro, en el momento más, justo antes del amanecer, pero en el momento, la hora más oscura. Jesús esperó horas antes de acudir. Muchos comentan de que en el momento en que los envió podían ser en nuestro horario, tipo 7, 8 de la noche, cuando los envía, ¿sí? Y en el momento en que va a aparecer a la cuarta vigilia, 4, 5 de la mañana. Entonces siempre pasaron varias horitas. Pasaron varias horas. Eso es tremendo porque la tardanza de Jesús no es desinterés, ¿sí? Es una oportunidad para que nosotros hoy como discípulos experimentemos a veces también nuestra fe bajo presión y circunstancias duras y complejas, pero que al final podemos tener la certeza de que Él está ahí. A veces creemos que Dios está tardando, ¿sí? A veces creemos que estamos solos en la barca en medio de la tormenta, pero como narra también los hechos de este pasaje Marcos en el capítulo 6, verso 48, dice que Jesús los veía. O sea, en el lugar en el que Jesús está orando, tiene contacto visual con la barca en la que están los discípulos, ¿sí? ¡Wow! O sea, no se ha salido del control, la situación no se ha salido de control, no están solos y desamparados en el mar. Jesús tiene contacto visual con ellos y los está observando. Y en este momento, a pesar de que donde nos encontremos, en medio de la turbulencia del mar, en medio de las circunstancias difíciles, complejas, Dios tiene el control. Y así como tiene el control sobre los elementos, sobre el mar, tiene el control de la situación que podemos o que podamos estar atravesando tú y yo. A veces las cosas no son fáciles, a veces las cosas son difíciles. A veces en el trabajo las cosas se ponen complejas, ¿o no? En nuestras actividades diarias, ¿sí o no, Caro? Se pone complejo, ¿cierto? A veces no es tan fácil, ¿sí? Aún nuestro caminar con Cristo, nuestra vida cristiana a veces también es difícil, ¿cierto? No es tan fácil, pero Jesús nos está viendo, ¿sí? Estamos en el mar, en la situación más compleja. Podemos traer a memoria seguramente ahorita un problema, una situación difícil por la cual atravesamos. Y yo hoy, porque en el momento a veces es difícil, pero hoy puedo decir, Dios tenía el control. Él nos estaba viendo desde el monte, ¿sí? Nos estaba viendo. Y en el momento oportuno, ni antes ni después, Él llegó, Él apareció. Entonces esta tardanza de Jesús no es desinterés, al contrario, porque como nos habla Marcos, Él tenía sus ojos puestos sobre sus discípulos. Me parece tremendo, hermoso. Verso 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Wow, imagínense, si los discípulos ya antes habían pasado por una tormenta y en la barca iba Jesús y tuvieron miedo, imagínense el miedo en esta, que Jesús no está en la barca, ¿cierto? Tremendo, ¿no? Y es tan brutal el miedo que Jesús les aparece y piensan que es un fantasma. O sea, ¿hasta dónde nos puede llevar el miedo a nosotros? Las circunstancias, ¿hasta dónde nos pueden llevar? ¿Sí? A perder completamente la perspectiva de las cosas. Algo que era bueno, que era el Señor,
Entendemos la circunstancia, ¿no? El viento, imagínense la escena, oscuridad total, el viento, lluvia tal vez, las olas, el agua, etcétera, etcétera. Y aparece alguien caminando sobre el mar. Lo primero que viene a su mente es que es un fantasma. Pero el verso 27, y aquí vamos a empezar a profundizar, vamos a ir más allá. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Varias cosas aquí. Primero, el tener ánimo. Y en Mateo ya hemos visto un par de ocasiones donde Jesús dice: ten ánimo. ¿Recuerdan? El paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Sí? A la mujer del flujo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. ¿Y por qué hago este salvado? Porque a veces creemos que tu fe te ha sanado, ¿sí? En una lectura rápida nos quedamos como ahí, ¿no? La palabra salvado es aún más profunda. Y esto es brutal porque aquí, como les decía, Jesús está revelando su divinidad. O sea, Él se está haciendo presente como Dios. O sea, si quedaba alguna duda para los discípulos, en este momento, a partir de este momento, Jesús mismo está diciendo: hey, yo soy Dios. ¿Vale? Eso es lo que está sucediendo en este pasaje. Y es tremendo. Y eso lo podemos concluir también a través de la declaración que dice Jesús. Primero, tened ánimo, que ya vimos dónde más está. Y está precisamente en el paralítico, que Él le dice: tus pecados te son perdonados. Y todos se escandalizan porque ¿quién podía perdonar pecados nada más? Dios. ¿Cierto? Y a la mujer del flujo le dice: tu fe te ha salvado. ¿Quién es el que nos salva? Dios. Vemos ahora nuevamente, ahora aquí a Jesús, que ahora ya no solo dice tened ánimo, que ya relacionamos eso con estas otras cosas que pasan en Mateo antes de llegar ahí, y dice: yo soy. ¿Vale? Yo soy. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Esto es brutal, porque este yo soy, miren, haciendo la tarea, muy juicioso, porque esto me encanta. Este yo soy hace referencia, bueno, dos posiciones. Una inicial, en la que habla que Jesús está diciendo: tranquilos, soy Jesús. ¿Sí? Eso es como una posición que hay respecto a este yo soy del que nos está hablando Mateo acá, narrando estos hechos. Pero una aún más profunda, ¿sí? Y en la que muchos estudiosos eruditos coinciden. Y es que este yo soy de Jesús aquí está haciendo referencia al yo soy, dígamelo, al yo soy el que soy, cuando se reveló Dios, Yahvé, a Moisés. ¿Sí? Esto lo hace aún más profundo. Ahora, yo estoy de acuerdo con esa posición. ¿Por qué? Porque si no, Jesús no viene caminando sobre el agua. ¿Sí? Muchos toman el hecho de que Él haya venido caminando sobre el agua precisamente porque lo que está haciendo está corroborando lo que está diciendo. ¿Vale? Entonces, miren, Job capítulo 9, verso 8 dice: Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. ¿Quién? Dios. Entonces Jesús, al estar caminando sobre las olas del mar, en medio del viento contrario, el agua, la tempestad, bueno, dice: yo soy. O sea, ¿qué está diciendo Jesús? No, yo soy Jesús, chicos, tranquilos, no se asusten. No. Jesús está revelando a sus discípulos su divinidad, que Él es Dios. Ahora, estableciendo este punto, lo demás se vuelve aún más profundo. Lo que sigue es más brutal todavía. Porque entonces ahora, en el verso que sigue, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Miren, así como el tener ánimo, Mateo lo relaciona antes con momentos en los que Jesús
La intención de Jesús era revelar, bueno, los milagros, las señales le seguían, pero era revelar un poco de su divinidad, ¿cierto? Para eso eran los milagros, como señales de que Jesús era Dios, ¿sí? Tener ánimo, tus pecados te son perdonados, solo Dios perdonaba, soy Dios, ¿sí? Ten ánimo, tu fe te ha salvado, solo Dios salva. Y ahora aquí en medio del mar está diciendo, wow, yo soy. Y entonces ahora eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Usted qué cree? Y meditemos juntos en esto. Wow, meditemos juntos en esto. Cuando Jesús le dice a Pedro, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, y ahorita vamos a hablar de ese hombre de poca fe, de los protistas. ¿De qué dudó Pedro? ¿De que Jesús podía hacer que él caminara sobre el mar? ¿O de que Jesús era Dios? Es brutal, ¿no? Jesús está diciendo yo soy, pero ya vemos que ese yo soy está haciendo referencia a que yo soy Dios. Vengo caminando sobre el mar. Ya vimos en Job de que nos habla solo Dios camina sobre las olas del mar, anda sobre las olas del mar. Entonces, ¿de qué dudó Pedro? Acompáñenme, meditemos juntos, pensemos. Pedro estaba dudando de que Jesús podía hacer el milagro. ¿Quién sabe? Porque ya Pedro ha visto que Jesús ha hecho un montón de milagros, ¿sí? O Pedro está dudando de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, que Jesús es Dios. Eso es brutal, es tremendo y toma aún más profundidad para nosotros. Miren, Pedro vio a Jesús hacer milagros. Ya venimos de allá de la multiplicación de los panes y los peces, ¿sí? Y eso es tremendo porque entonces, wow, el problema no eran los milagros, la fe. Y cuando hemos hablado aquí de fe, recordemos lo que hemos hablado de fe. La fe tiene que ver con saber quién es Dios, ¿cierto? No si Dios puede hacer algo o no, porque Dios puede hacer todo, ¿sí? Ahora, miren lo que voy con esto de la fe. A nosotros nos han enseñado eso, ten fe y Dios hará, ¿cierto? Y Dios en su amor, en su misericordia, Dios hace, claro que sí, Él cuida de nosotros, Él sabe que tenemos necesidad. Pero dígame usted, y aquí otra pregunta para que meditemos, ¿para qué se necesita más fe? ¿Para creer que Dios puede hacer algo? ¿Sí? Para eso necesitamos fe, para creer que Dios puede hacer algo. ¿O para qué necesitamos más fe? Para creer que Dios, a pesar de que puede hacer algo, pues Él es Dios y puede decir no, y yo puedo confiar de que el no también es válido. ¿Para qué crees que se necesita más fe? No sé si me hago entender. ¿Para qué creemos hoy que se necesita más fe? Para creer que Dios puede hacer algo, que Dios podía hacer que Pedro caminara, ¿cierto? O para creer que Dios, pues es Dios y Él puede hacer el milagro o no, pero sigue siendo Dios. Me convenga a mí o no lo que haga, yo me abandono en sus brazos y descanso en Él. Así, la respuesta que yo estoy buscando no llegue. ¿Para qué se necesita más fe? ¿La primera o la segunda? La segunda, ¿cierto? ¿Le hemos pedido algo con fe a Dios? Segurísimo, en muchas ocasiones. Y si la respuesta no llega, por su amor, por su misericordia, perseveramos en Él. Yo conozco mucha gente que he visto que ha recibido milagros brutales de Dios, de parte de Dios, cosas increíbles. Y en algún momento negaron su fe, se apartaron. La fe es más allá que creer que Dios puede hacer un milagro. Pues claro que puede. ¿Se acuerdan del leproso que viene con Jesús y le dice, si quieres, puedes limpiarme? Si quieres, porque de poder, pues tú eres Dios, tú puedes. Necesitamos más fe. La fe real es entender que Él es Dios. ¿Sí? Suceda o no suceda el milagro, Él es Dios. Eso es fe. Y bueno, avanzando un poquito más, es brutal lo que está sucediendo aquí. Es Dios, es Jesús revelándose, mostrando quién es Él realmente a sus discípulos.
Es brutal. Miren, la palabra que dice, de la que nos habla Mateo acá, que en boca de Jesús, cuando le dice a Pedro, aquí está, hombre de poca fe. Es una palabra, es interesante, es una palabra que usa solo Mateo. Interesantemente, los oligopistos. No, eso no es el reino de los protistos, el reino vegetal, el reino animal y los oligopistos. Suena como eso, ¿no? Oligopistos. Oligos, poco, pistis, fe. O sea, poca fe. Pero es interesante porque él la usa en varias ocasiones y revisando en las ocasiones en las que Mateo usa esta palabra, tiene que ver no con que no tengamos fe, sino con una fe relacionada a la soberanía de Dios. ¿A quién es Dios? Y en esa soberanía de Dios, nosotros confiamos o no confiamos en Él. Esa es la fe. No es en una fe de un poder sobrenatural para hacer milagros. No, es esa fe. ¿Sí? Estos oligopistos somos personas que si dudamos de quién es Dios y si ponemos nuestra confianza en Él o no, dependiendo de las circunstancias. Otra vez, como lo decía hace un ratico, cada vez que Mateo usa la palabra oligopistos, por ejemplo en Mateo 6:30, preocuparse por el vestido, Mateo 8:26 en la tempestad anterior, ¿sí? Mateo 16:8 también lo usa aquí, Mateo 14:31. No es ausencia total de fe, es realmente al final una falta de confianza que viene de dudar de quién es Dios, ¿sí? De quién es Dios para mí. No en un poder sobrenatural si se pueden o no se pueden hacer los milagros, sino de desconfiar y de no poder abandonarme plenamente en las manos del Señor. ¿Vale? Es interesante. No es una ausencia total de fe, sino una fe limitada, frágil, que se quiebra ante las circunstancias, ¿sí? Y esto sucede precisamente por eso, por no tener nuestra plena confianza en quién es Dios. Mateo enfatiza la autoridad y la presencia de Jesús aquí en este pasaje precisamente como el Mesías. Y el llamado, ahora, ojo, y el llamado de nosotros, si Él es el Mesías, si Él es Dios, el llamado de nosotros a responder en adoración, pero también en confianza plena en Él. Y creo que ahí ya queda más claro el asunto de los oligopistos. Esta fe, ojo, la fe nos permite confiar plenamente en Dios. Haga el milagro o no. Suceda lo que estoy esperando o no. Al final Dios tiene el control, ¿sí? Y aunque yo hoy crea que no me conviene lo que está pasando, Dios tiene el control. Y les decía hace un rato, lo que Él tiene para nosotros es mejor que cualquier cosa que tú sueñes, que tú anheles, que tú quieras pedirle a Él. Brutal. Ahora, ya para ir terminando, dice el verso 33: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Ok, esta palabra de adoración que tiene que ver con el proskuneo, esto de postrarse, de reconocerlo como Dios, sucede después de este evento brutal. Esto es interesante, miren, quiero que vaya conmigo a Marcos, que nos narra también el mismo pasaje. Marcos, el capítulo 6, verso 52. Ya vamos terminando. Capítulo 6, verso 52. Leamos desde el verso 51. ¿Lo tenemos? Vamos a dar contexto de lo que está pasando aquí. Mateo nos cuenta que adoraron, ¿cierto? Después de este evento increíble en el que Jesús, ya nos queda súper claro que no era solamente que Él decía, soy yo, chicos, tranquilos, soy Jesús. No,
Era Dios haciéndose visible y real, revelándose a sus discípulos. Miren lo que nos cuenta Marcos de este mismo suceso, terminando de contar el suceso. 51, verso 51. Y subió a ellos en la barca, sube la barca, y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Ojo, verso 52. Porque aún no habían entendido lo de los panes, ¿sí? Por cuanto estaban endurecidos sus corazones. O sea, hasta este momento, hasta este momento los discípulos tenían esa batalla, ¿cierto? Hablábamos, para hoy nosotros es normal, ya todo esto sucedió, tenemos la palabra de Dios, para nosotros es claro que Jesús es Dios. Pero ellos estarían en esa lucha, ¿no? Esa duda, los oligopistos, en esa duda. Esta persona que está aquí con nosotros es Dios, es el creador de todo, del universo, el artesano del mundo, de todo lo que existe. Pero hasta este momento vemos que aún ellos no habían entendido lo de los panes. Y miremos qué pasa con el tema de los panes, para ir un paso más profundo, y vamos a Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el capítulo 6 también. Ojo, Marcos nos dice que no habían entendido lo de los panes. Capítulo 6. Ya ahí. Verso 25. Juan nos muestra cómo Jesús da una explicación de lo que acaba de suceder con el tema de los panes, los peces. Verso 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios Padre. Verso 28. Ojo. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Verso 29. Respondiendo Jesús les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Verso 30. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Verso 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Verso 32. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Verso 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Miren todo lo que ha pasado hasta aquí. Y Marcos nos dice que hasta este momento ellos no sabían quién era Jesús. Es brutal, es profundísimo. O sea, estas palabras de Jesús en el mar, del yo soy, nos cambian mucho la perspectiva que teníamos de este pasaje, ¿sí? Y ellos habían visto milagros, y milagros, y milagros, y señales. O sea, miren, el milagro del pan no los lleva a la fe, pero la presencia sobre el mar sí, ¿cierto? O sea, ellos no habían creído en Jesús como Dios, como el Mesías, hasta después de que Jesús se revela a ellos caminando sobre las olas del mar. Eso me parece extraordinario, brutal. Y claro, y después de esto, uno o dos capítulos, creo que en el capítulo 16 de Mateo más adelante, es donde está la confesión de Pedro. ¿Sí? ¿Recuerdan la confesión de Pedro? ¿Qué dice Pedro? ¿Quién recuerda? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres Dios.
no te ha revelado ni sangre ni carne, ¿cierto? O sea, ya se hacía real para ellos que Jesús era Dios. Y es tremendo. Miren, leamos del verso 34 al verso 36 para ir concluyendo. Porque vemos nuevamente multitudes que se acercan a Jesús para recibir un milagro. Pero ya vimos que los discípulos, viendo milagros, aún dudaban de quién era Jesús. Ojo, verso 34. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Nuevamente, contraste de Dios mostrándonos algo, su deidad, su divinidad, mostrándosela a sus discípulos, ¿sí? Y por otro lado, una vez más, multitudes que lo buscan para recibir un milagro de él. Mateo, miren, eso lo decía hace 15 días. Estamos en la mitad, hemos estudiado el Evangelio de Mateo verso a verso. Y algo que es constante y que Mateo fue intencional en dejarnos, es que hay un contraste tremendo entre las personas que buscan a Dios sencillamente por recibir algo de Dios y las que realmente reconocen a Jesús. En este caso, buscaban a Jesús simplemente por un milagro, por estar cerca de él. Y del otro lado tenemos personas que realmente quieren estar con Jesús, sus discípulos. Y ahí es donde quisiera que estuviéramos nosotros, ¿sí? ¿Por qué buscamos a Dios? ¿Por qué? ¿Qué es lo que queremos de Dios? A veces buscamos a Dios simplemente porque queremos el milagrito. Buscamos, y nos han enseñado mucho eso, y está mal, ¿eh? Está mal. Dios hace milagros, Dios es bueno, Él es soberano. Yo en mi vida he experimentado cosas sobrenaturales de Dios, o sea, eso no está discusión aquí. Dios hizo milagros acá, la Biblia está llena de milagros de Dios. Todos los días vemos, oye, estamos aquí, eso. Algunos ya lo dan por sentado y otros ni siquiera se levantaron el día de hoy, por ejemplo. Eso es un milagro de parte de Dios, eso es maravilloso. Nuestros seres amados están ahí. Es que damos eso por sentado, como si fuéramos mejores que aquellos que no tuvieron la oportunidad de despertar el día de hoy. No, es su misericordia y su bondad, punto final. Yo creo en los milagros de Dios. Yo creo que Él, hoy le pedimos, y si es su misericordia, Él en su misericordia, y si es su voluntad, Él lo hace. El punto no es Él, es que Él es soberano, Él es Dios. El punto es por qué le buscamos, por qué nos acercamos a Él. ¿Qué queremos? ¿Necesitamos un favor? ¿Necesitamos un milagrito de parte de Dios? ¿O nos acercamos porque Él es Dios? Miren, hay una diferencia brutal. Mateo enfatiza que la fe verdadera no se mide por el espectáculo, por lo espectacular, por los milagros, sino por el reconocimiento de Cristo como Hijo de Dios. Esa frase creo que encierra el pasaje del día de hoy. Hemos visto a Jesús, a todo lo que venía de los milagros, pero realmente es cuando Jesús se revela a ellos y les dice, yo soy, cuando ya todo empieza a cambiar. Ahora sí para terminar, normalmente es a la tercera, ahora sí para terminar, ¿cómo conocemos a Dios? ¿Cómo Dios se revela a nosotros el día de hoy? ¿Cómo? ¿Cómo creen ustedes que Dios se revela a nuestras vidas el día de hoy? A través de experiencias sobrenaturales, que es que eso nos encanta, a través de milagros. Busquemos la presencia de Dios. ¿Cómo se revela esa presencia de Dios a nosotros el día de hoy? Aquí voy a ser muy claro. Miren, y quiero primero que dejemos claro esto de la presencia de Dios. ¿Qué es la presencia de Dios? Porque en muchas ocasiones creemos que esta atmósfera a veces, ¿cierto? Que este tema medio emocional, que si cantamos de esta forma, que si ponemos los acordes de esta forma, esa atmósfera, esa es la presencia de Dios. Eso es lo que creemos. Muchos creen y practican eso y van detrás de esas experiencias, ¿sí?
Pero vemos que en esa espectacularidad, eso es vacío, ahí no hay nada, no nos podemos quedar ahí, sin decir que esté mal. O sea, aquí venimos, aquí cantamos también, adoramos al Señor, quebrantamos nuestro corazón, lloramos delante de Él, descansamos, nuestra alma reposa segura en su presencia. Claro que sí, no estoy diciendo que eso esté mal. El problema es cuando eso se vuelve un dogma, una doctrina, ¿cierto? ¿Es la única forma? No. Y eso hace, el resultado de eso es que todo el tiempo estemos buscando experiencias, sentir. Es que yo sentí, ¿sí? Y ahora, ¿cómo aterrizamos? ¿Cómo sabemos que esto que yo sentí, todo lo que siento, que pues si es por sentir, nada más cuántas emociones podemos tener nosotros en un solo día? ¿Sí? Estamos felices a las 8 de la mañana, a las 9:30 de la mañana nos llamó el jefe y ya no estamos tan felices, ¿cierto? A las 11 de la mañana o a las 12, que es el almuercito, entonces ya otra vez se compone el día, y así. No podemos depender de nuestras emociones, y muchas veces cuando decimos la presencia de Dios, ojo, cuando decimos la presencia, nos estamos refiriendo a ese tipo de atmósfera, a ese tipo de momentos. Miren, ¿cómo le conocemos realmente? Yo quiero que usted me diga, ¿cómo podemos ver a Dios hoy? ¿Cómo Él se revela en nuestra vida hoy a través de esas experiencias o cómo? Mire, su palabra. Y nosotros decimos, proclamamos, todas las iglesias proclaman, dicen, la Biblia es la palabra de Dios. Miren, pero no lo creemos. Es mentira, no creemos eso. Lo decimos. Es un cliché nada más. Si creyéramos que este libro es la palabra de Dios, estaríamos aquí sumergidos todo el día. ¿Es así o no es así? La palabra de Dios. Eso se volvió un cliché para nosotros. Lo decimos y lo proclamamos, pero pasan días y no vamos a que Dios nos hable. Queremos conocer a Dios, queremos su presencia, queremos que su presencia se revele a nosotros. Dejemos de buscar experiencias. Vamos a la palabra, la infalible, la palabra de Dios. Pero no solamente para, no, sumerjámonos en ella, leámosla, meditemos en ella, estudiémosla. Hoy en día hay tantas herramientas, las aplicaciones, la IA, tanto que hay para que tú te sientes y mires. Dios te va a hablar, Dios se va a revelar a ti, y de la forma más segura, ¿sí? Sin que estén tus emociones traicionándote una y otra vez. En el mejor de los casos tus emociones, en el peor las emociones de muchos más. Vea la palabra de Dios, es maravillosa. Yo amo la palabra de Dios y quisiera leerla más, quisiera estudiarla más, ¿sí? Pero Dios es tan hermoso que tú llegas a ella con un corazón honesto y empiezas a estudiarla. Dios te habla, Dios se revela a ti. Y necesitas descanso para tu alma, vea la palabra de Dios. Vas a tomar decisiones, vea la palabra de Dios. Es la forma más segura, ¿sí? Pero desafortunadamente a veces deseamos más las experiencias, y a esas experiencias es lo que le hemos atribuido que Dios se revela a nosotros. ¿Qué puede pasar? Pues Dios es soberano, Él hace como Él quiere. Claro que sí puede pasar. Pero si este libro es la palabra de Dios, ojo, la palabra de Dios, honremos eso y vivamos creyendo, como si realmente creyéramos que esta es la palabra de Dios. Que no sea más un cliché. Busquemos su palabra, anhelemos su palabra, deseemos su palabra, sumerjámonos en su palabra, estudiemos su palabra, leámosla. Esto no es un tema nada más para el predicador, para el que predica y ya. La iglesia en Bogotá le urge dejar de buscar experiencias y sumergirse en la palabra de Dios. Y cuando digo la iglesia, no me refiero a los que enseñan, a los que todos necesitamos ir a que Dios nos sane el corazón, nos hable a través de su palabra. Todos nosotros. ¿Vale? Menos experiencias, menos espectáculo y más
de la revelación real de Dios a nuestras vidas a través de su palabra. Oremos. Mi buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias, Señor.